Muy buenas noches Panamá, buenas noches a todos y a todas conectadas aquí y los que vayan a escuchar. Gracias de antemano le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta oportunidad que nos da de estar aquí conectados, unidos en comunidad. Tengo el agrado de presentar esta noche a nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana con una enseñanza espiritual titulada Fluir con autoridad. Adelante, Gloricel. Gracias, Débora. Bienvenidos a todos. El tema de hoy va a ser muy importante para el desenvolvimiento de cada uno de ustedes como cristianos y en búsqueda de esas revelaciones y manifestaciones del Señor para lograr la victoria que todos buscamos en un momento determinado. Fluir con autoridad significa fluir en el río del Espíritu Santo. Cuando escuché la oración de Sandra, me di cuenta cuán grande es el Señor que pone siempre en la boca de la persona que va a hacer la oración, sin saberlo, la dirección que Él va a usar para lograr que podamos avanzar y tener situaciones que provoquen en nuestra vida conocimiento para crecer con el Señor, pero también para obtener beneficios a gran escala. Cuando hablamos de fluir en el río del Espíritu Santo o con autoridad, tenemos que entender algo. Cuando vamos creciendo en las manos de Jesús, yo siempre les voy a hablar de la dupleta de Jesús con el Espíritu Santo. Es la forma como he aprendido de parte del Señor, porque una de las cosas más importantes para un cristiano es saber distinguir quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y quién es Dios Espíritu Santo. Eso uno lo va adquiriendo a través del acercamiento al Señor y también a través de escudriñar la palabra de Dios. Podemos ver que el Señor Jesús entró en una dimensión diferente cuando fue bautizado en el río Jordán por, por, el, por, el, por Juan el Bautista. Estoy tratando de ordenar mis ideas porque es un tema muy importante y lo que quiero es lograr que puedan identificar bien la manera de lograr intimidar más con el Señor y lograr los beneficios de parte de Dios. Cuando uno empieza a ver las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de uno como persona, uno no sabe llevar ese vestido, no sabe cómo provocar autoridad para lograr que las cosas que yo busco y quiero, con la ayuda del Señor Jesús, las provea el Espíritu Santo. Eso me hizo recordar en este momento cuál es la función del Espíritu Santo. Yo puse 4, puede que hayan más, pero yo me quise enfocar en 4 solamente, y la primera que recordé en ese aprendizaje inicial era que el Espíritu Santo, Jesús permitía que me consolara. Eso fue lo primero que yo logré entender a través de la experiencia de esa unión con el Espíritu Santo. Además de eso, el Espíritu Santo me orientaba para saber el camino que Jesús quería que yo recorriera. Otra
característica que puedo recordar es que Él permite que todo aquello que necesito yo corregir en mi vida, en medio de las dificultades que pueda tener, Él me permite recibir el entendimiento para lograr avanzar. Otra característica importante del Espíritu Santo es que me permite ver, percibir en mi espíritu el poder de Dios en las manifestaciones que se pueden dar alrededor de nuestras vidas. Cuando Jesús se bautizó, Él recibió varios beneficios en ese momento. Cuando Él entró en el río Jordán, que fue bautizado, tuvo la manifestación de las 3 personas. Eso lo hemos visto en otro momento. La paloma, la voz del Señor, que ese es mi hijo, y recibir el Espíritu Santo de Dios con poder. Entonces, para lograr fluir con autoridad o fluir en el río del Espíritu Santo, yo necesito el bautismo de las aguas, la unción del Señor, y además necesito la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces las personas dicen, pero ¿qué es llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo percibir que el Señor va provocando en mi vida algo que provoca que vaya creciendo yo a lo largo del recorrido que hago con el Señor? Yo diría que de las manifestaciones en base a mi experiencia personal, el calor que el cuerpo recibe cuando tiene la presencia del Espíritu Santo en ella. Recuerdo yo, y yo se los he comentado anteriormente, porque dice fluir en el río del Espíritu Santo. No es cualquier río, no es cualquier río. O sea, yo puedo ir quizás aquí al río Chagres o al río que me viene en este momento, pero ahí quizás no voy a recibir la unción que yo estoy esperando. Y yo digo quizás no, porque yo tengo que creer en el nombre del Señor que el río donde yo voy a fluir con el Espíritu Santo es algo superior al entendimiento humano. Yo no voy a poder decir aquí yo lo quiero, aquí yo lo quiero, aquí yo lo quiero. Eso no va a ser así. Recuerdo yo que cuando llegamos a Jerusalén en el 2005, mi esposo y yo, muchos de los que iban con nosotros, ellos apartan un área específica del río Jordán para hacer los bautizos, como si fuera una presa, una represa es la palabra correcta, y en esa represa ellos utilizan el bautismo de las aguas. Entonces, recuerdo yo que había una mujer que tenía muchas complicaciones como persona, y al sumergirse en el agua, ella recibió el fuego y el calor del Espíritu Santo de la cabeza a los pies. Cuando eso sucedió, yo me impresioné como persona, pero yo dije, yo voy en pos de eso. Yo quiero percibir esa situación en mi vida personal, porque creo que como cristianos todos buscamos
fluir en el Espíritu Santo y lograr que esa presencia del Espíritu Santo provoque en nosotros cosas diferentes. Recuerdo yo que cuando yo aprendí, yo no puse la cita bíblica porque quería ir a otra área específica que el Señor me había puesto. Este es un preámbulo el que estoy haciendo en este momento. Pero recuerdo yo que hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, creo que es Juan 5, que habla sobre el paralítico que tenía 38 años de estar en el estanque de Bethesda y estaba buscando la manera de entrar cada vez que se agitaban las aguas del estanque, porque era ahí donde llegaban los milagros en ese momento, cuando la gente, el que primero lo hacía, recibía el milagro de parte de Dios. Entonces, desde ese momento yo entendí que el Espíritu Santo se mueve como las aguas. Él va moviéndose en la vida de nosotros de tal manera que va provocando que esa agua esparcida en mi vida personal pueda provocar cosas diferentes en un momento determinado. Lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios porque todo está escrito. Y realmente en el Salmo 1 habla sobre las corrientes de agua viva cuando los árboles que van alrededor de la corriente de agua viva son frondosos, son fuertes, vigorosos, porque reciben esa corriente de agua viva que es el Señor, porque el Espíritu Santo es el dador de vida. Él da vida en medio de todo lo que el Señor, porque dice, por algo dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él envía al Espíritu Santo para que Él sea dador de vida en mí y pueda provocar lo que yo necesito en un momento determinado. Entonces, eso me mostró en ese momento lo que decía la mujer samaritana cuando Jesús le dice, es un preámbulo lo que estamos haciendo. Vuelvo y les digo, yo no di citas en ese momento para esta parte, pero ustedes que les gusta escudriñar la palabra de Dios, pueden ir, leerlo y así crece el conocimiento de cada uno de ustedes. Entonces, la mujer samaritana entra en una conversación con el Señor y él le dice al final, yo puedo darte de esa agua viva que tú necesitas y nunca más vas a tener sed, porque yo te voy a dar eso que tú necesitas. Y en esa conversación de la mujer samaritana con Jesús, al final ella llegó a ser una mujer que predicó al pueblo donde ella vivía, hablando de que Jesús era el Mesías que venía porque le había dado un agua especial. Ya no era el agua de la cisterna que ella iba a buscar al pozo, sino era agua viva derramada por el Señor en un momento determinado. Entonces, ahí es donde empezamos en este momento el recorrido del fluir con autoridad o el recorrido de fluir en el río del Espíritu Santo. Yo busqué 2 citas bíblicas que me dieran la oportunidad de impactar en un inicio lo que íbamos a ver durante el recorrido de fluir. Primero busqué fluir y encontré varios sinónimos, pero yo me identifiqué con el que realmente quería trabajar el tema que íbamos a dar hoy.
y es que el fluir es derramar. Cuando el Señor derrama algo, entonces, de igual manera, busqué lo que era lo contrario y era cuando se estanca algo que no funciona, no fluye, es estancamiento. Entonces, fluir en la parte que a nosotros nos interesa es que se derrame, que brote, que emane todo aquello que el Espíritu Santo me va a dar porque Jesús lo permite en mi vida personal. Entonces, vámonos a leer los dos primeros versículos y ya se van a ir dando cuenta por qué tomé los dos versículos esos como parte fundamental de lo que necesitamos hoy. En este momento, en la vida de un ser humano, se necesita mucho lograr obtener lo que la mujer samaritana logró con el Señor Jesús en un momento determinado. Las vidas de las personas están secas. No hay realmente un fluir del Espíritu Santo para provocar esa agua que el Señor nos promete en la palabra y que puede cambiar nuestro entorno en un momento determinado. Entonces, quiero por favor, Cecilia, que me leas en la Reina Valera 1960 dos versículos. Primero vas a leer uno, después lo lee Débora en Nueva Versión Internacional y después lees el segundo. Yo les puse a ustedes el Salmo 51:8 y Romanos 1:4. Esos son los dos versículos con los que quiero que comencemos de lleno lo que significa fluir con autoridad o fluir con el río del Espíritu Santo. Por favor, comienza, Cecilia. Ok, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí. Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Amén. Salmo 51:8, Nueva Versión Internacional. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Amén. Por experiencia personal, porque así, dale, lee el segundo, por favor, Cecilia, disculpa. No se preocupe. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Romanos 1:4, Nueva Versión Internacional. Pero según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Quiero recordarles lo que les acabo de decir, de que Jesús libró de la sequedad a la mujer samaritana. Ella estaba completamente seca internamente y es lo que nos sucede a todos los que empezamos a caminar con el Señor en un momento determinado, cuando no hay ese gozo, esa alegría que Dios promete en su palabra, que provoca que los huesos no tengan la estabilidad o realmente la protección de lo que significa un espíritu contento y alegre. No lo tenía la mujer samaritana y los seres humanos no tenemos esa alegría y ese gozo porque andamos en la vida, cuando no tenemos al Señor, andamos en la vida de tal manera que creemos que estamos alegres porque nos sonreímos en un momento determinado,
pero cuando llegamos a la realidad de nuestra vida personal, nos damos cuenta de que estamos viviendo en una sequedad total. Y a lo largo del recorrido que hemos estado haciendo en los últimos 2 meses, hemos hablado del sequedal, hemos hablado de esos huesos secos que provocan que el ser humano no se sienta a gusto con lo que sucede en su propia vida personal. Entonces, ahí vemos que en el Salmo 51:8 le dice, hazme oír el gozo y la alegría, lo que experimentó la mujer samaritana en un momento determinado. Entonces, vamos a empezar el recorrido. Yo busqué en la palabra algo que les pudiera provocar en la vida de ustedes un despertar a la necesidad del fluir del río del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero bien aprendido. O sea, no lograr, no, el Espíritu Santo, no, vivir con la intimidad y con el conocimiento del Espíritu Santo como cristianos. Y lo vamos a ver ahora en un hermoso pasaje de la Biblia que Dios me puso y que me encantó, porque refleja lo que realmente quiere un ser humano cuando quiere fluir en el río del Espíritu Santo. Así que quiero que me lean en este momento Isaías 44, 3 y 4. Empieza tú, por favor, Cecilia. Ok. Isaías 44 del 3 al 4. Número 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El 4. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Nueva versión internacional, Isaías 44, 3, 4. Que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Y brotarán como hierba en un prado, como sauces juntos en arroyos. Amén. Cuando, miren qué bonito el versículo que acabamos de leer los dos, porque cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, estamos completamente áridos. No fluye en nuestra vida ese deseo de ser feliz, de lograr caminar en la bendición de Dios. Y no solo eso, sino lograr que mis descendientes obtengan lo que yo estoy recibiendo de parte de Dios. Les hablé del Salmo 1, Salmo 1:3 creo que es, que habla sobre las corrientes de agua viva. Aquí estamos hablando de que hay un río que provoca que el sequedal se nutra de agua y que logre poder avanzar en lo que busca, que es el gozo y la alegría de la que hablamos en el Salmo 51:8. No sé si ustedes habrán leído en algún momento el Salmo 51:8, 51, perdón, pero es un salmo donde por allá por el 10 o el 12, el Señor le dice, David le dice al Señor, no me quites de ti tu Santo Espíritu, porque ya él había percibido dentro de él lo que significaba esos ríos que fluyen, como cuando empezó el versículo
Isaías 44:3. Por eso yo lo llevé, el fluir, a derramaré, porque voy a derramar lo que yo necesito en mi vida personal, lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con mi intimidad con Jesús, con el conocimiento de Jesús. Y Él me va a dar el poder con el Espíritu Santo para provocar en mí algo que me llene a satisfacción y que pueda provocar en mi vida personal cosas extraordinarias que no solo impidan que pierda el gozo, sino que crezca ese gozo con el vestido que Dios me está enseñando a usar para lograr que fluya en ese río del Espíritu Santo, como cuando se movían las aguas en el estanque de Bethesda. Ese movimiento de las aguas es el movimiento de las olas del Espíritu Santo. Cuando Él se mueve en el ser humano y empieza a provocar vida en lo que está seco, y hay que restaurar por medio de Él y por lo que el Señor Jesús quiere hacer en la vida personal de una persona. Recuerdo yo, y vuelvo y les digo, eso no lo puse como una cita bíblica, pero recuerdo yo que cuando leí Ezequiel 47, Ezequiel 47 me hablaba de cómo yo iba a recibir esas aguas para la llenura que todo el mundo anhela de parte del Espíritu Santo. Entonces, en ese capítulo, Ezequiel 47, el profeta empieza a decir cómo llegan las aguas hasta su tobillo. Después llegan hasta las rodillas. Después llegan hasta la cintura, hasta el lomo, y después ya completamente dentro del río. Pero hay algo significativo que él dice en ese momento: no me puedo mantener en pie. Significa que al no poderse mantener en pie, tiene que fluir en el río del Espíritu Santo y provocar que ese movimiento vaya logrando en su vida personal aquello que quiere alcanzar, como la mujer samaritana lo encontró a través de la conversación con el Señor Jesús. Eso lo aprendí yo un tiempo bastante atrás y me gustó mucho porque el ser humano quiere siempre que le muestren cómo hacer, porque hay personas que razonan la bendición de Dios de tal manera que si no la entienden, no las asimilan. En mi caso particular, yo les puedo decir que nadie puede fluir en el Espíritu Santo si quiere que las cosas se hagan tácitamente, que yo las pueda entender. No, esa es la bendición del Espíritu Santo, que Él fluye como si yo estuviera dentro del río nadando, y eso va provocando en mí un cambio completamente de sanidad completa. ¿Qué significa cuando yo fluyo en el río del Espíritu Santo? Luego de la llenura, 1, recibo limpieza. Ese fluir en el río del Espíritu Santo provoca limpieza. Es lo que la mujer samaritana, el hombre, ella le decía, el Señor le decía todo lo que ella había sido, pero él no la condenaba. Y ese espíritu que brotaba de la boca de Jesús provocaba en ella una limpieza profunda que le fue dando la certeza
de que él era el Hijo de Dios. Por eso fue que empezamos con Romanos 1:4, porque la resurrección de Cristo nos dio la capacidad de poder recibir ese consolador, ese que me va a orientar para saber cómo caminar como Cristo quiere, para poder lograr salir de las dificultades que en un momento determinado tengo. Además de la limpieza, lo que provoca el fluir del río del Espíritu Santo es que me da una nueva vida. Va a permitir que yo me sienta con un vestido que me haga sentir con una seguridad bárbara, como le pasó a la mujer samaritana, que ella se sentía que podía caminar con tal seguridad que no había nada que le impidiera a ella lograr sentir esa situación en su vida personal. Ella se sentía que tenía vida, que tenía esa abundancia que ella necesitaba recibir del fluir del río del Espíritu Santo. Como dice Isaías 44:3, y yo quiero que me vuelvan a leer el versículo 3 de Isaías 44, por favor, Cecilia, y después Débora. Ajá. Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Amén. A Que ver, regará con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Amén. si se ponen a ver, el Señor le decía a la mujer samaritana, yo te puedo dar de un agua viva donde no vas a tener más nunca sed. ¿Qué es lo que dice el versículo? Pero para fluir en el río del Espíritu Santo se necesita tener intimidad con Jesús, conocerlo, comunión con Él, para que el Espíritu Santo fluya como un río de bendición en la vida de una persona y que fluya con autoridad. Porque cuando dice que me da una nueva vida, el Espíritu se une al mío, somos un solo espíritu, pero Él va a provocar que mi espíritu sea agradecido con el Señor en todo momento. Que yo tenga un corazón de carne y no endurecido, porque el fluir del Espíritu Santo como río va a provocar que eso se dé en mi vida personal. Yo busqué el Valle de los Huesos Secos y que quiero que son 14 versículos que tiene Ezequiel 37 y vamos a irlos leyendo de 4 en 4, cada una. Lees 4 versículos tú, Cecilia, y después lees 4 versículos tú, Débora, hasta llegar al 14. En algún momento voy a hacer que se detengan para hacer comentarios, pero busqué primero que nada, todos los que estamos aquí hemos tenido tierras áridas en abundancia. Los desiertos que se llaman, desiertos emocionales, desiertos de traición, desiertos de situaciones que no han salido como nosotros queremos. Todos esos desiertos es la aridez que un hombre o una mujer
en un momento determinado, guardan dentro de su interior. Unos se refugian en la falta de perdón, otros se vuelven obcecados porque no quieren dar su brazo a torcer. Entonces viven en una amargura de tal manera que esa amargura, impide que realmente fluya la bendición de agua dulce. Es más, hasta los labios están resecos porque lo que sale de esa boca es solo veneno. Entonces se necesita que el Espíritu Santo haga un cambio en ese momento. Entonces, Ezequiel 37 me habla a mí de una conversación que tiene Ezequiel con Dios, donde le dice que él puede cambiarlo todo de tal manera que la persona pueda ser renovada, vuelva a tener una vida nueva, que es lo que promete el Espíritu Santo, con la fluidez del río del Espíritu Santo, una nueva vida. Entonces vamos a empezar a leer Ezequiel 37. Ok. Es capítulo 37 de Ezequiel. Voy del 1 al 4. Ajá, pero Se- léete el título, léete el Sí, sí, ya lo título. iba a decir. El Valle de los Huesos Secos. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén. Ezequiel 37, del 1 al 4, nueva versión internacional. El valle de los huesos secos. La mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Amén. Loricel, quería comentarle que si hacemos 3 sets de 4, estaremos dando 12 versículos y quedarían 2 No colgando. importa, no importa, no Eh, importa. hacemos un cuarto set. Ok, Sí, correcto. No ok. hay problema en Amén, ese sentido. amén, amén. Dale, entonces, miren, quiero hacer un breve comentario antes de que siga leyendo Cecilia y después Débora. Todos los que en algún momento hemos buscado de la presencia de Dios, somos como esos huesos secos que estaban en ese valle. Todo el mundo habla de huesos secos, pero no vemos la profundidad en el Señor de lo que significa una persona que está completamente sin deseos de vivir, completamente inhabilitada de sonreír, de lograr tener la bendición de tener una herencia realmente productiva. Porque creo que todos los que estamos en este momento, en este lugar, entendemos
que todos estamos en búsqueda del Señor, creo yo, no solo para que alivies nuestras necesidades, sino que abra caminos para nuestras siguientes generaciones. Y ahí lo dice Isaías 44 en el 4, cuando dice, los vástagos, los descendientes, los simientes, que son aquellos que van a cosechar de lo que yo reciba del fluir del río del Espíritu Santo. Sigue, por favor, Cecilia. Ok. Reina Valera, versión 1960, Isaías 37, del 5 al 8. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Dale, Débora. Amén, amén, amén. 5 al 8, nueva versión internacional. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudía la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Amén. Recuerdo yo que hace poco una persona me habló de que había visto a través de sus ojos a una persona que estaba como envejecida, que no reflejaba físicamente lo que ella percibía en su espíritu. Así pasa con nuestra vida personal cuando el Espíritu Santo no fluye como río. Les digo, cuando fluye el río del Espíritu Santo, hay limpieza. Luego, Él me da una nueva vida. Pero mi espíritu tiene que estar acorde con esa nueva vida. Porque el otro punto que hace el fluir del río del Espíritu Santo es que me da sanidad. Y esa sanidad va a provocar que mis huesos tengan vigor, que además de que mis huesos van a tener vigor, haya un gozo y una alegría espontánea en mi vida, porque el Señor me ha renovado por completo, ha provocado en mí un resurgimiento como persona y me ha quitado todo el dolor, todo aquello que me impide que el espíritu pueda fluir. Miren todo lo que yo lo pongo de esta manera como Dios me lo mostró. Uno, Ezequiel iba profetizando que los huesos se unían, que iban a haber tendones, pero
faltaba algo muy importante. No tenían el Espíritu Santo. Esos huesos secos que daba vida nueva, que daba sanidad y limpieza, no existía en esa gente, en esos huesos de valles. Y eso es lo que vive el ser humano hoy en día. Estamos caminando en la vida sin motivación alguna, sin el deseo de una vida completa en el Señor, solo cumpliendo con una agenda diaria de lo que tenemos que hacer, porque no podemos fluir con la grandeza del Señor en nuestra propia vida por la escasez de conocimiento del poder de Jesucristo, de habernos otorgado ese río de agua viva que es el Espíritu Santo. Por favor, sigan. Ok, versión Reina Valera 1960, Ezequiel 37 del 9 al 12. Y dice así, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Hermoso, Amén y amén. muy Amén. hermoso. Del 9 al 12, nueva versión internacional. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Amén. Amén. Los otros dos, porque llegaron al 12, falta el 13 y el 14, Cecilia. Sí, ahí voy. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Amén. Un pueblo que estaba sin esperanza. Eran sepulcros blancos, como dice la palabra de Dios. Porque están caminando, pero caminan sin el deseo
de lograr cosas nuevas. ¿Están conformes? No hay, hay esclavitud, o sea, ellos estaban lejos de su pueblo, lejos de su tierra, y añoraban su tierra porque hay un salmo muy bonito que es el Salmo 137 que habla cómo Ezequiel y los hombres del Señor, que era el pueblo de Israel, se sentaban a las orillas del río de Babilonia en ese momento y añoraban los ríos de su pueblo en un momento determinado. Entonces, así pasa con la vida del ser humano. Ahí lo está diciendo Dios. Dios lo está ratificando. No hay gozo, no hay alegría, no hay esperanza. Están, porque es cuando, por ejemplo, hay una persona que no ha liberado su vida personal, el Señor le regala algo y la persona no lo aprecia. No puede tener alegría con lo que el Señor le está dando porque no es su problema, no es parte de su problema, sino que esa misma persona no entiende que realmente su problema es el mismo. Por eso siempre les he dicho yo, si yo cambio, todo lo que gira a mi alrededor va a cambiar, porque yo voy a lograr sonreír de nuevo, voy a poder tener paciencia, voy a poder tener amor hacia lo que, aunque no entienda, el Señor sí lo va a entender. Y yo voy a poder lograr alcanzar esas metas que realmente buscamos todos los que nos acercamos al Señor. Y yo creo que la mayoría lo que buscamos es dejar de estar en sepulcros blancos, muertos, y volver a la vida, como dice cuando fluye el río del Espíritu Santo, me limpia, me da nueva vida y me sana. Pero ¿cómo puedo yo pedirle al Señor Jesús que me dé esas tres características importantes del río y del fluir del Espíritu Santo si no tengo idea de dónde yo estoy parada? No quiero reconocer que tengo un problema. No quiero reconocer que necesito ayuda. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Porque muchas veces las vanidades del mundo son más fuertes que lo que el ser humano puede obtener cuando tiene la docilidad que Dios quiere que se tenga. Yo les di otro versículo de Isaías, creo que era Isaías 36:15. Era el versículo que les di también. 32:15. 32:15. Bueno, léamelo, por favor. Ok, ahí voy. Isaías 32:15, versión Reina Valera 1960. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Amén. 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 A ver. Ajá, Isaías 32:15, nueva versión internacional. Hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Amén. Que es lo que había en el Valle de los Huesos Secos. Un territorio infértil, árido, seco, y el Señor fue limpiando, dando nueva vida y sanando. Entonces nos damos cuenta de que por eso tenemos que esforzarnos y ser valientes para trabajar, aprender a entender
que en los procesos que cada persona vive se necesita un encuentro personal con Jesús, como lo tuvo la mujer samaritana. Eso que se ha reducido en este momento en lo que hemos visto del Valle de los Huesos Secos con respecto al derramamiento del Espíritu, es lo que ella tuvo en la conversación que tuvo con Jesús. Recibió una vida nueva. ¿Por qué razón? Porque no fue juzgada, no fue calificada de una persona que no podía hacer más de lo que hacía. Jesús le dio confianza de que todo podía cambiar. No la criticó, no murmuró y provocó en ella algo diferente que le abrió los ojos a esa situación. Yo siempre he usado parte de este versículo que no se los di, pero me gustaría que lo buscaran. Ezequiel 36, del 26 al 28, porque tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que necesita el hombre. Cuando hablo de hombre, es de hombre o mujer, para entender que podemos dejar de ser esos sepulcros que están muertos, que no tienen vida, como el Valle de los Huesos Secos, que perdieron el deseo de vivir, el deseo de experimentar algo positivo. ¿Ya lo tienen? Sí, lo tengo. Dale, léelo, por favor, Cecilia. Ezequiel 36, del 26 al 28, dijo, ¿verdad? Sí, En la correcto. versión Reina Valera, así dice el 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Ezequiel 36, 26 al 28, nueva versión internacional. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, su espíritu se une al nuestro. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, el espíritu se une, pero es como lo que dice el Valle de los Huesos Secos. Sí, el espíritu, pero ¿qué hace un espíritu que no conoce, que no sabe, que no entiende lo que significa la llenura del Espíritu Santo? Y vamos a pensar que no hay llenura todavía del Espíritu Santo, pero el Señor va tocando, va provocando que ese pequeño toque que Él hace del Espíritu Santo vaya provocando más anhelo, más el deseo de ese fluir y que no haya estancamiento. ¿Cómo la gente llega a estancarse, como es el antónimo de derramarse? Porque deja de buscar. Cuando no encuentra la respuesta de Dios a su manera, se desilusiona y se va. Pierde el deseo de tener más compromiso, que es lo que pasa hoy en día.
La gente pierde en el 11:59 la oportunidad de un cambio de vida nueva porque se desespera antes, porque no entiende lo que es el fluir del Espíritu Santo. Ahí lo dice bien claro, que cuando el Espíritu penetra en la persona, va de norte a sur, de este a oeste, como dice el Valle de los Huesos Secos. Entonces, ¿qué debo de hacer yo para fluir en el río del Espíritu Santo? Buscar a Jesús, encontrarlo, tocarle la puerta, llamarlo, porque él le dice Ezequiel, yo, el Espíritu no se lo puedo poner. Tú eres el que pones el aliento de vida y el Espíritu. Pero si uno está lleno del Espíritu Santo, el Señor provoca en otros ese derramamiento del Espíritu que uno tiene en otros. Y sí se puede hacer. Porque el fluir del Espíritu Santo te da nueva capacidad de creer. No están como ese pueblo desesperado, desesperanzado, que no tiene una dirección clara de hacia dónde va, porque los engañan. Los engañan. Les hacen ver cosas que nunca van a cumplir, pero no es sino porque no tienen la capacidad de lograrlo. Porque pueden tener todo el deseo del mundo, pero si el Señor no te guía, no te lleva, no te da ese toque especial para poder lograr que un pueblo pueda ser transformado, no va a haber una vida nueva en ese pueblo. Ya les dije, se sentaban a la orilla del río, añorando lo que querían experimentar, pero no podían lograrlo. ¿Por qué? Porque no estaban en comunión con Dios. No habían hecho las paces con Dios. Entonces, yo siempre he creído que hay personas que creen que tienen el Espíritu Santo. No lo tienen. Porque mira lo que dice ahí bien clarito en el Valle de los Huesos Secos. Seguirás mis mandamientos, mis reglamentos, lo que yo te ordene. Entonces, ¿ustedes creen que una persona desobediente puede tener algo de Dios en su vida personal? No, no, discúlpenme, yo no lo creo, porque la palabra de Dios no lo dice. Dice bien claro que yo tengo que estar en el orden correcto, que no se puede lograr, claro que se puede lograr, pero para poderlo lograr se necesita compromiso, porque yo quiero que los huesos secos se conviertan en huesos vigorosos, llenos de vida, que el Señor me promete si yo estoy cerca de Él. Él hará que fluya el río del Espíritu Santo. De lo contrario, no va a suceder. Por eso fue que empecé con el Salmo 51:8. David se había equivocado, había perdido cierta vitalidad en su vida por lo de Betsabé y de Urías, creo que se llamaba el esposo de ella.
había perdido vitalidad porque fue más fuerte su deseo que el cumplir lo que el Señor le había dicho. Entonces, él estaba añorando que sus huesos secos no se deterioraran. Por eso decía, no me quites de mí, de ti, de mí, tu Santo Espíritu, porque él sabía lo que dice la palabra de Dios, creo que es en Efesios 5:18, no recuerdo si es el versículo, no contristéis al Espíritu Santo para que se apague. Por eso es que uno tiene que tener bien claro el temor a Dios. Yo no creo que yo me lo sé todo, pero todos los días busco en mi primer respiro de la mañana la presencia del Señor para que su Santo Espíritu me acompañe, me guíe, como les dije, me oriente, me haga saber cómo ser consolada en momentos en que necesito una rectificación de mis decisiones. Eso es lo que es el fluir con autoridad, que yo le permita a Jesús que el Espíritu Santo provoque en mí un despertar diferente. Y les aseguro que eso se logrará. Hay un Job que yo les puse, no sé, no me Dos acuerdo Jobs. ahora. Nos dio Ajá, dos Jobs. ajá, ¿cuál fue el primero que te di? El 26 del 13 al 14. Ese es el que quiero que me lean. Job 26, 13 y 14. Sí. Ok, 26, Job 26, 13 al 14 en la versión Reina Valera 1960. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Amén. Amén. Job 26, 13 al 14, nueva versión internacional. Un soplo suyo despeja los cielos, con su mano ensartó a la serpiente escurridiza. Y esto es solo una muestra de sus obras, un murmullo que logramos escuchar. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? Amén. Yo en algún momento he visto cómo a través del soplo de un hijo de Dios se restablece la vida de una persona. Sí se puede, pero yo tengo que creerlo. De lo contrario, no voy a poder avanzar hacia lo que Dios me ha prometido. Recuerden eso siempre. Me limpia, me da nueva vida y me sana, me da la sanidad. ¿Qué buscan las personas hoy en día cuando en su desesperación buscan del Señor? Eso que tuvo la mujer samaritana. Eso que queremos todos los que estamos en este momento y los que van a escuchar. Saber lograr, entender que la vida está en Cristo. Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero no puede haber una vida nueva si yo no entiendo el valor de lo que refleja el Espíritu Santo en la vida mía como ser humano. Buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Amén. Qué bueno.
Bueno, abrimos el compás para las preguntas, señores. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, consulta, están abiertos los micrófonos. ¿Se ha entendido bien el tema? Sí, quería decir algo, Loricel. ¿Me escuchan, verdad? Sí, claro que te Sí. escucho. Sí. Muchas gracias, Gloricel, porque hoy me ha encantado el tema. Este tema lo hemos visto antes, perfectamente Sí. bien lo recuerdo, pero hoy lo he entendido muchísimo mejor. Y qué diosidencia. Últimamente yo he estado recibiendo muchos mensajes que hablan de esto que está pasando en el mundo, como que muertos en vida. Es algo muy común. Es más, y lo experimenté hace muy poco, cuando estuve reunida, yo le conté que hace poco yo estuve intimidando mucho con mi hermano que vino de Estados Unidos y a mí siempre me toca programar las salidas y los paseos. Dios me dio la bendición de organizar un paseo con dos tipos de familia. La mía por cuenta de mi hermano y la de mi cuñada, que es su esposa, que también son panameños. Reuní alrededor de 20 y pico de personas. Y Wow. en ese paseo experimenté, y yo me sentía como una tonta o una loca, tal vez, pero es la diferencia de estar en estos caminos. Yo sé que voy de paso, sí. Yo sé que me falta mucho por aprender, sí. Pero yo estaba tan contenta de solamente que mis pies tocaran la grama, sentir con mis pies la naturaleza, la arena, ver el panorama, ver el mar, ver animalitos, ver los árboles. Sin embargo, vi tanta gente mucho más joven que yo que estaban como opacadas, estaban como ya dije, muertas en vida y me dio tanto dolor porque es algo que experimenté muy de cerca, como le dije, en gente muy joven. Y ya le dije, yo a veces me sentía como loca o como una tonta, pero yo estaba tan feliz de tantas cosas hasta de que la ola me revolcara y que yo de pronto no me pudiera parar. Y yo decía, pero qué divertido, Señor, que tú me estás permitiendo vivir este momento. Es más, me pasó algo tan sobrenatural. Este paseo reveló un secreto de alguien. Inocentemente, en ese paseo salió a relucir algo que alguien tenía secretamente oculto, pero como cosa muy natural. Salió a relucir de la manera más tonta. Y esa persona sí me di cuenta que se sintió muy incómoda, pero lo que hizo fue hablar mal de otras personas y como que echarle tierra a otras personas para sentirse mejor. Y dije yo, qué triste. Y esto se está viviendo mucho hoy día. Echo tierra o agarro el machete y trato de como de quebrar huesos para evitar, para yo sentirme mejor. Y dije, qué triste, qué triste. En vez de enfrentar la situación y, y decir su pensamiento y de pronto defenderlo y de la manera más graciosa, pero no, no fue así. Entonces, a mí la verdad que este paseo que yo hice hace poco
me trajo mucha enseñanza, porque como yo bien dije, yo lo dije en mi charla anterior, yo estoy notando que el Señor me está a mí llevando a diferentes tipos de personas, recién nacidos, preadolescentes, adolescentes, gente adulta y gente muy adulta. Y me estoy dando cuenta de sus comportamientos que digo, wow. No, en ese momento no dije huesos secos, no, pero hoy día me doy cuenta, huesos secos, y eso hoy lo he, como le dije antes, Gloricel, lo he entendido hoy mucho mejor que antes que usted lo ha dicho. Así que muchas gracias, ha sido de una gran enseñanza y me gozo porque yo creo que yo salí de esos huesos secos. Si bien es Amén. cierto, me falta mucho, pero yo creo sentir el soplo, porque la verdad, de todo me gozo, todo me maravillo y creo, a Dios gracias, no estar muerta en vida, es más, quiero más. Así que muchas gracias, Gloricel. Usted hoy creo que ha llevado este tema con mucha dulzura, con mucha calma. He sentido de parte suya mucha dulzura, mucha calma y he sentido algo muy especial. Muchas gracias, Gloricel. Gracias, bendiciones. Hola. Isela se oye distorsionado. Ay, perdón. ¿Aló? Ahora, Hola, ahora sí. Gisela, ¿cómo estás? Está mejor. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comentó que de Job habían 2 versículos, Sí. 26, 13, 14, y el otro es. Ya te lo va a decir ella, ahora ella lo Sí. va a copiar. Yo lo paso en el grupo. Sí. Ajá, Perfecto. no, pero también lo vas a mencionar ahora todos al final, Débora. Sí, es verdad, cierto, Creo muy que cierto. Isaías 32, me parece. El otro versículo, perdón, el otro versículo de Job es 32. Job 32, 32:8. 32:8. 32:8. Pero yo lo voy a repetir al final. Job Muchas gracias. 32:8. Y la verdad que el tema ha sido muy completo, muy profundo y bastante claro. Gracias, Gloricel. Gracias, Gisela. Bendiciones. Hola, Buenas noches. A ver, ¿había alguien antes que yo, Débora? No, puedes, adelante, María, dale. Hola, María Luisa, bienvenida. Gracias. El tema ha estado, como dice Cecilia, con un alimento como tan profundo, tan lindo. Miren lo que he podido entender yo, a pesar de que hemos hablado tanto de esto. Esta cita bíblica de Ezequiel 36 para mí ha sido una bandera de hace mucho tiempo y por mucho tiempo estuve con esta. ¿Por qué? Porque mi corazón era de piedra y el Señor lo cambió a un corazón de carne, puso su espíritu. Lo más importante es su espíritu. A lo que voy es que nosotras cuando nos encontramos, cuando nos vemos, nos echamos piropos. Qué linda estás, cómo te ves, estás rejuvenecida. Oye, qué cambiada. Entonces, ahora con este tema podemos ver lo que aquí Gloricel nos acaba de decir, nos acaba de compartir. El Señor nos limpia, ¿verdad? El Señor nos da nueva vida.
el Señor nos sana. ¿Y qué sucede cuando nosotros vemos y nos tiramos esos piropos porque ya nuestros ojos naturales lo pueden ver y otras personas lo pueden ver? Es que la palabra de Dios está haciendo efecto en nosotros, que ya se puede ver, ya esa agua, esos ríos de agua están en nosotros haciendo esa, esa misión por la cual ha sido escrita. Y otra cosa, nuestra familia, podemos ver para atrás lo que teníamos antes y ahora lo que nosotros estamos teniendo. Y en cada una de nuestras familias, yo creo que ya el fruto, como lo dijo la palabra aquí, y como nosotros estamos disfrutando, porque es un disfrute de esos renuevos que se están dando en nosotros, era mi contribución. Yo digo, wow, Señor, es maravilloso cómo ahora nos los has hecho ver, por lo menos a mí, de una forma diferente Sí. a las enseñanzas anteriores. Gracias, muchas gracias, Gloricel. Gracias, María Luisa. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Yo tengo una también. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, Sí. perfectamente, Fátima. No sé si lo habló Gloricel, no me di cuenta durante la intervención, pero me gustaría preguntar, ¿puede ser que el Señor tome una persona y todavía no llegue el Espíritu Santo? ¿O cómo es esa parte, Gloricel? Efectivamente, pueden haber diferentes niveles de crecimiento en el Señor. Inicialmente, cuando una persona llega a los pies de Cristo, Él va trabajando tu interior con lo que Él refleja para la persona. El Espíritu Santo se necesita recibir como bautismo. No puede ser, o sea, se recibe como bautismo y el Espíritu Santo puede provocar esa situación. Pero ¿quién hace que eso se provoque? El Señor Jesús. Si tú no tienes una relación firme con el Señor Jesús, no va a haber el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta inicialmente con el don de lengua por lo general. ¿En qué sentido? Hablas lenguas extrañas porque de esa manera el Señor puede entender lo que tú quieres porque el Espíritu le hace entender a Él a través de esas lenguas cuál es tu necesidad inmediata. Pero eso es un proceso, no llega la llenura no llega inicialmente enseguida. Primero es conocer a Jesús y Él hace y Él indica si realmente la persona puede recibir o no ese Espíritu Santo. No todo el mundo recibe el Espíritu Santo. No todo el mundo. Por eso es que tú ves que hoy en día hay personas que no tienen una unción específica en ese sentido, pero con la ayuda de Jesús y con su caminar se puede lograr paso a paso en un momento determinado. Quiero hacer hincapié en lo que te acabo de decir. La mujer samaritana primero recibió a Jesús. La mujer samaritana sabía que había uno que iba a venir y que iba a traer al pueblo libertad. Eso lo sabía la mujer. Entonces, por eso que ella recibió más, porque ella ya tenía conocimiento de quién era. Pero una persona que no tiene conocimiento en Jesús, difícilmente puede recibir el toque completo del Espíritu Santo. Yo me atrevería a decir en este momento, en el nombre de Jesús, que Judas, aunque caminó con Cristo, no tenía la unción del Espíritu Santo. Porque si él hubiera tenido la unción del Espíritu Santo,
él no hubiera actuado como actuó. Él era más carne que espíritu, como dice la palabra de Dios, porque no recibió el toque del corazón de Dios que provocaba que pudiera entender esa situación en específico. Judas nunca lo entendió, nunca lo logró comprender. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo con él y los otros sí lo tenían. El que más el Espíritu Santo lo tenía revelado era Pedro y Juan. Yo diría que son los que más, dentro de los apóstoles, eran los que más manifestaban la situación del Espíritu Santo, sin que los otros también podían tenerlo, pero con más poder eran los que siempre estaban cerca de él. Habían tres discípulos que siempre lo rodeaban a él y lo acompañaban. Esos eran los que más tenían. Eso es lo que yo te podría contestar, pero no necesariamente el que no conoce del Espíritu lo va a recibir. No necesariamente. Porque recibir el Espíritu Santo te da poder. Y darle poder a una persona que no va a manejar las cosas de Dios correctamente, mejor no dárselo. Por eso es que hay tantos adivinos, tanta gente que hace cosas contrarias a Dios, porque tiene dones que quizás han despertado en algún momento hombres o mujeres de Dios, pero se lo dieron a personas que no lo iban a usar correctamente. Y eso hay que tener mucho cuidado. Eso yo en lo particular creo que hay que tener mucha delicadeza y mucha situación en ese sentido. Sí es cierto que el Señor dice en su palabra, en Joel, que al final de los tiempos se derramará el Espíritu Santo con poder en muchas personas, pero Él va a escoger a las personas que Él quiere que se derramen. Siempre el Señor va a escogerlas. No van a ser al azar. Van a ser personas que el Señor va a lograr que lo puedan obtener en un momento determinado. Es un regalo. El Espíritu de Dios es un regalo que salió del corazón de Jesús, que se lo pidió al Padre, porque Él se iba y le dijo, dame un consolador. ¿Ves? ¿Entiendes? Entonces, ese consolador es como tener la presencia de Jesús vivo en nuestros corazones. Entonces no es cualquier cosa, es una cosa muy importante y delicada y de mucho valor para la persona que recibe esa bendición de parte de Dios. Y no todo el mundo lo recibe. Es lo que yo te contestaría en el nombre de Jesús. No sé si hay otra pregunta, Débora. Entonces, Gloricel, uno recibe el Espíritu Santo o el Espíritu Santo está en nosotros y nuestro acercamiento a Dios es el que lo va a despertar. Así mismo es, porque creo que eso que tú acabas de decir es correcto, porque cuando yo reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador, mi espíritu se une al de Él. Pero puede que ese espíritu nunca se despierte, se permanezca dormido, porque yo necesito buscarlo al Señor para lograr encontrar lo que Él me quiere dar, pero no lo voy a obtener si no lo logro buscar yo. Por eso dice de los talentos. Uno tenía 5, otro tenía 2 y otro tenía 1. El de 5 quiso más, duplicó lo que tenía. El de 2 quería más, duplicó los 2 que tenía, pero el que tenía 1 lo escondió debajo de la tierra, porque no sabía el valor real de lo que estaba recibiendo de parte de Dios. Entonces no lo sabía usar. Entonces le dio miedo usar algo que no sabía cómo emplearlo. Entonces el miedo es un detonante que impide muchas veces que el Espíritu Santo se manifieste en una persona en un momento determinado. No es fácil esa situación, pero cuando se logra obtener, es maravilloso. Es maravilloso
tener la presencia del Señor en ese momento y en todo momento. Y es, como te digo, un regalo extraordinario. No hay quien lo pueda comparar. Gracias. Es una... Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Fíjense, todos han coincidido en que yo iba sigilosamente explicando lo del Espíritu Santo, porque eso va evolucionando en una persona que va acercándose más al Señor. Pero ¿cómo lograr hacerle ver a una persona que no debe tener miedo? Que las cosas que Dios permite son algo que va a cambiar de forma increíble la vida de nosotros. La gente habla de la unción, hemos hablado aquí varias veces de la unción, pero la unción no puede llegar en una persona que no valore la presencia de Dios en su vida. No puede obtenerla. Entonces, ahí es donde hay que en la Biblia existen los niveles de personas que son piadosas, pero no necesariamente van a pasar de ahí. Que conocen al Señor hasta el nivel donde lo quieren conocer. Y no están mal. Es hasta ahí donde quieren llegar. Entonces, creo yo en lo particular que el Señor sabe cómo mueve su conocimiento para aprovecharlo, porque miren, qué bonito lo que dijo Cecilia. Cecilia dijo que ella disfrutó el paseo porque disfrutó el mar, disfrutó la grama, disfrutó todas las cosas que la naturaleza le brindaban. Eso que ella tiene provocó un cambio en los que la rodeaban, aunque ella no lo vea en este momento. Okay. ¿Por qué razón? Porque van a quererle pedir apoyo para saber cómo llegan a esa situación. Eso es lo que significa el Valle de los Huesos Secos. Gente que uno ve que está completamente desorientada, desubicada, pero a esas personas uno no les puede llegar directamente a hablar del Espíritu Santo. Tiene que empezar con Jesús, para que conozcan lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Vino a salvar lo que estaba perdido. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ese proceso de evangelizar de manera sencilla a esas personas que no tienen en este momento un aliciente de vida, va a ir cambiando con lo que ustedes van dándoles a ellos. Pero a la vez que les van dando porque eso pasa, el Señor ve esta mujer, este hombre tienen una capacidad para darle a otras personas de lo que yo les doy. Hay que darles más. ¿Para qué? Para que traigan frutos y que el fruto sea en abundante. Y eso es lo que es el fluir en el río del Espíritu Santo. Que yo doy fruto, pero con el Espíritu Santo voy a dar mayor fruto, porque el Espíritu Santo me va a llevar a esa situación de bendición para otros. Y eso es lo bonito, cuando uno comparte de lo que uno tiene para darle a otros. Y así se va multiplicando todo lo que el Señor quiere en este tiempo para la gente que no tiene esperanza. Como lo dice la palabra, lo leímos, sin esperanza. Un pueblo que añoraba y se sentaba al lado del río extraño, añorando lo que quedó atrás, pero cuando lo tuvieron no lo valoraron.
Lo perdieron y volvieron a ser esclavos. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí en este momento queremos la libertad en Cristo. ¿Y cómo la tenemos? Con la unción del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, porque es lo que Él ha dejado para lograr que las personas capten la necesidad. Por eso dice que Él orienta, el Espíritu Santo, el camino que yo tengo que andar, porque Jesús provoca que eso se dé, porque el Espíritu sabe lo que mi espíritu pide. Por eso dice que hay gemidos indecibles que hace el Espíritu Santo para que Jesús pueda entender la necesidad de esa persona. Entonces, cuando el Espíritu Santo provoca ese gemido, es para que la persona pueda recibir lo que todos debemos pedir en ese momento. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré aquellas cosas ocultas que tú no conoces. Y el Espíritu entonces me va a indicar a mí a través de la forma como Él se va manifestando en cada uno, lo que yo necesito entender para fluir con más bendición de parte del río del Espíritu Santo. Y así es una gran bendición tenerlo. No sé, yo creo en lo particular que el Espíritu Santo siempre nos sorprende diariamente, nunca dejamos de conocerlo, nunca deja de fluir en la vida personal, no lo podemos poner en un cuarto pequeño, debemos dejar que Él se manifieste con el poder que Él quiera. Tú haces la diferencia. Él está dispuesto, pero lo distinto va a llegar si tú quieres más. Si no te llenas de temor en tus propias necesidades personales que tienes. Yo lo pondría confiar plenamente en lo que yo no entiendo, pero con el poder de Jesús y el Espíritu Santo puede provocar en mí una situación maravillosa. Pero vuelvo y les digo, no todos se van a ganar ese privilegio. Hay que ganárselo. No sé, Débora, si hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Gloricel, si en todo caso no hay pregunta, no sé si me permite leerles las citas Sí. bíblicas. Vete las citas bíblicas y anuncias también el tema de la próxima semana. Sí, cómo no. Ok, procedo a leerles las citas bíblicas. Salmo 151:8, Romanos 1:4, Isaías 44:3 al 4, Isaías 32:15, Job 26:13-14, Job 32:8, Efesios 1:13-14, Isaías 35:6, Zacarías 14:8, Ezequiel 37 del 1 al 14, Ezequiel 36, 26 al 28. Para escudriñar, Juan 5, Salmo 137. Además, Salmo 1:3 y Efesios 5:18. Procedo a anunciarles que para el próximo martes 16 de abril tendremos a nuestra amada María Luisa Arosemena con el tema ¿Cómo reflejo el carácter de Jesús? Oh, wow. Gloricel, ¿podría de repente darnos la oración final? Y voy a preguntar si hay alguien que necesite orar por algo en específico. ¿Hay alguna petición dentro de todos los que estamos hoy aquí? Sí, yo tengo una compañera
Mariela está esperando cirugía por un cáncer de colon. Cáncer de colon. Se me ha acercado, bueno, yo le he estado pidiendo al Señor que provocara un acercamiento con ella y bendito Dios, sus tiempos son perfectos y eso se dio. Entonces, Mariela, que próximamente va a estar siendo operada, ella va a quedar, Señor, no lo permita, con una colostomía permanente. Va a quedar su intestino sobre su abdomen porque le van a cortar un tramo bastante grande. Entonces el Señor está haciendo la obra, a poner a Mariela en oración. Ok. ¿Alguna otra petición? Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco el haberme puesto las palabras correctas y precisas para poder dar de lo que tú me has dado. Señor, en lo particular, creo que cuando tú estás en nuestras vidas, todo puede ser de bendición abundante. Te quiero pedir por Mariela, para que tú traigas sanidad de forma inmediata a través del derramamiento del río de tu Espíritu Santo sobre todo sus intestinos, su recorrido por el recto para provocar vida en ella y que todo aquello que en este momento se ve de una manera distinta y alarmante pueda ser motivo de regocijo y de gozo por lo que tú vas a hacer en la vida de Mariela. Dale esa señal, Señor, para que ella pueda aprender de ti y lograr conocerte más de cerca. De igual manera, Señor, te pedimos por todas las necesidades de todos aquellos que están en este momento escuchando, porque hemos estado aquí en este momento, sobre todo aquellas personas que pasaron quebrantos de salud y que tú los has levantado para mostrar tu gloria y tu poder. Te damos gracias por eso y te pedimos que eso provoque vida en abundancia. De igual manera, Señor, siempre te sigo pidiendo por las necesidades de los más falta de entendimiento en nuestra sociedad. Te pido, Señor, que adiestres a hombres, mujeres que han dedicado su vida a tu servicio para que puedan dar de lo que tú les has dado y sobre todo, Señor, que se revierta en abundantes frutos de bendición para cada uno de los que ellos tengan que tocar en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte. Y también te pido que tú lleves con bien a todos a su lugar de habitación donde viven y que todo lo que puedan estar experimentando en este momento en sus hogares de necesidades, tú las suplas completamente y que siempre fluya el río del Espíritu Santo para traer la provisión a diario a cada hogar y que eso permita
que pueda haber vida abundantemente. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los guarde y los bendiga. Nos vemos el martes.